Alfonso Uribe nos va a hablar de las cruces cristianas con reminiscencias africanas. Es un poquito de todo lo que este hombre sabe. Es licenciado en Historia, tiene una especialidad en Arqueología, trabaja en el patrimonio de la provincia de Córdoba. Bueno, bárbaro. Primero, muchas gracias por la invitación a participar de las jornadas. Espero que se escuche bien. Perfecto. La idea, esa es la última imagen, si podemos pasar al inicio. Voy a intentar ser lo más puntual posible. Bueno, esta idea de hablar de las cruces cristianas con reminiscencia africana, lo tomamos a la idea de reminiscencia como la representación de lo que, de actos o formas de vida que pasaron en el pasado, ¿no? Traer a la memoria y a la actualidad esta influencia que tenemos en lo que va a ser las cruces latinas, en la herencia que nos traen también en ellas los africanos, los esclavizados. En este caso, pasamos a la primera imagen, es de un museo de la ciudad de Nueva York, el cementerio africano de Manhattan. Pasemos a la primera placa, gracias. Entonces, pasemos a la próxima, por favor. Entonces, bueno, lo primero simplemente como una aclaración que desde el siglo XIV, en sus viajes por toda la costa atlántica de África, van llegando los diferentes grupos que van a provocar la esclavización de los africanos y su traslado a través del comercio hacia América, simplemente como una generalización para apuntar a lo que vamos a ver específicamente de las cruces. A la próxima, por favor. Bueno, acá como les contaba, un poco dentro de una visita hace unos años al cementerio africano, que es un monumento nacional en Estados Unidos, en Nueva York, pude ver en este lugar donde había gran cantidad de entierros, iban a construir un edificio público, que se habían realizado 7 enterratorios, donde hay debajo de cada uno de los entierros que podemos ver en la foto superior derecha, van a haber 7 panteones donde hay aproximadamente unas 500 personas enterradas. El total que se habían enterrado en ese cementerio entre 1670 y el 1790 fueron entre 15.000 y 20.000 personas. Pero lo que me llamó la atención, que en una primera instancia, que dentro de este círculo que podemos ver en la foto inferior derecha, que es el círculo que habla de la diáspora, habían representado en sus paredes diferentes símbolos. Podemos ver en la foto de la izquierda y en el centro la cruz latina, asociada a diferentes símbolos religiosos africanos en su expansión por todo el territorio americano, producto del esclavismo. Pasemos a la próxima, por favor. A partir de esta visita, a mí se me plantea la duda, wow, esto en algún lado lo vi, esto en Córdoba en algún lado está. Y a partir de eso empezamos a investigar, o empecé a investigar, a dónde podíamos encontrar símbolos similares aquí en la Córdoba. Y a partir de eso empezamos a trabajar, digamos, lo que podía ser la herrería del tipo colonial, en donde hay muchos símbolos africanos, en toda la parte de herrajes y en rejas, pero también empezamos a verlo, y lo primero que lo vi, que me recordé que lo había visto, estos símbolos en el cementerio de Colonia Carolla. Entonces podemos decir que en Córdoba hay varios tipos de entierros, primero los prehispánicos, que pueden ser directos e indirectos de los grupos originarios, posteriormente con la llegada de la conquista, como hablaba el disertante anterior, que me pareció muy interesante lo que comentaba, la aparición de la iglesia y los cementerios asociados a sectores laterales o aledaños de la iglesia, digo aledaños porque también en la Catedral de Córdoba se enterró en el atrio, en el lateral derecho y posteriormente en la parte de atrás de la iglesia catedral.
pero puse aquí estas imágenes en donde podemos ver en la foto superior izquierda la imagen de la estancia de la Candelaria con su atrio y su cementerio lateral, acompañado en el frente por un indicativo que es una cruz de gran tamaño que la vamos a designar como el varón o guardián del cementerio de madera. Y vamos a ver que esto también tiene que ver con diferentes periodos históricos. Al margen derecho vemos la misma foto pero alejada al fondo, la estancia de la Candelaria, pero vemos el nuevo cementerio de la localidad, que es de finales del 1800, en este proceso que se va produciendo de la secularización que hablaba el ponente anterior. Aquí podemos ver a muy poca distancia cómo los muertos de las estancias jesuíticas dejan de ser enterrados en los atrios y en los sectores laterales para ser trasladados a no más de 1 kilómetro en un nuevo cementerio. Que en este caso también el de la Candelaria tiene la particularidad que por las ponencias anteriores, que fuera del cerco perimetral del cementerio también hay tumbas para los disidentes. Y ya dentro de este proceso de secularización a partir del paso del tiempo vamos a ver que aparecen, bueno, los cementerios públicos, como venía ya hablando de este proceso, como decía el ponente anterior, y tenemos el cementerio de San Jerónimo, de San Vicente, que ya son mucho más actuales. Desde el punto de vista de lo arqueológico, nosotros podemos, yo soy arqueólogo y hablo desde ese punto de vista, lo que empezamos a ver que en el primer periodo colonial, prácticamente hasta el 1700, no hay cruces que estén realizadas o que nos hayan quedado, son muy pocas, en hierro, ¿sí? Y normalmente las que aparecen están asociadas a colocarse sobre las iglesias y no en el cementerio propiamente dicho. ¿Por qué? Porque el hierro era muy caro, entonces las cruces en su mayoría eran de madera, de materia bastante dura, de madera dura. Lo que vemos en su mayor cantidad es a partir de finales del 1700 y sobre todo en el periodo del 1800 hasta la actualidad, sí que empiezan a aparecer algunos símbolos africanos, hay muchos, pero hoy vamos a tratar 2 o 3, en las cruces que nos hacen recordar los sincretismos y nuestro pasado africano aquí en Córdoba y de los esclavizados. Pasemos a la próxima, por favor. Estos símbolos que vamos a ver, estos símbolos africanos, son los símbolos adinkra, que son símbolos comunes a varias culturas y civilizaciones del oeste de África, particularmente entre los Akan de Ghana. Representan un modo filosófico, religioso de conceptos complejos o aforismos con intención moralizante. Los símbolos adinkra han sido tradicionalmente usados en tejidos como ornamentos en las viviendas y en objetos de uso cotidiano. En este caso, vamos a trabajar con algunos de los que estamos viendo en la imagen. Pasamos a la próxima, por favor. Una de las cosas que preguntan mucho y que hay mucha discusión sobre todo esto, y sobre todo en el trabajo y en la herrería y el trabajo de los esclavizados que empiezan a llegar a partir de 1588 aquí a Córdoba, es si normalmente se toma como que llegan los esclavizados y son desconocedores de cualquier tipo de ciencia, y que son formados o que son educados por los jesuitas u otras órdenes religiosas. En realidad lo que encontramos es que simplemente le enseñan nuevas metodologías de trabajo de tipo occidental, pero los esclavizados que llegan, y en la tradición africana, y sobre todo muy estudiado en los últimos años por UNESCO, porque determinan en el África la ruta del hierro, el conocimiento y el uso del hierro en África, tanto sea desde Egipto hasta África del Sur, era muy conocido, y prácticamente desde el siglo X antes de Cristo ya se conoce el uso de la metalurgia en el hierro, ¿sí? Se ha ido comprobando en los últimos años con diferentes estudios arqueológicos, no solamente utilizando el material extraído y fundido de la tierra, sino, como es muy conocido, la utilización también de algún tipo de hierro fundido de tipo meteorito. En este caso, muchos piensan que los esclavizados que llegan vienen sin ningún, como les digo, conocimiento de la herrería, y realmente traen un conocimiento muy importante porque grandes reyes habían sido herreros,
y tienen una función muy importante del herrero dentro de la comunidad africana, pero también llegan con el conocimiento de lo que es la cruz y la evangelización. Y entonces aquí les voy a leer, como dice Cecilia Fromo, que es una investigadora, una doctora norteamericana, que ha estudiado toda la región del Congo y Angola, tiene una producción muy grande en torno a estas problemáticas. Dice, cuando los portugueses llegaron con su cruz cristiana al África Central en 1483, se inició un rápido proceso de evangelización del Congo por parte de los padres capuchinos, y en 1491, un año antes del descubrimiento de América, el rey del Congo, evito el nombre, recibió el bautismo con seis de sus cortesanos y tomó el nombre cristiano de Yao I. Por lo tanto, no debe extrañarnos que muchos de los esclavos que llegaron a nuestro territorio ya hubieran sido bautizados y conocieran la cruz cristiana, aunque para ellos el significado no fuera más que una cosa santa, un kisi, marcando una cruz, un espacio donde concepciones religiosas europeas y africanas podrían juntarse y donde los dos grupos podrían llegar a un acuerdo sobre la autenticidad y perceptibilidad de las fuerzas sobrenaturales. Entonces ya hay un conocimiento de muchos de estos grupos de lo que van a ser el concepto de la cruz, simplemente que se le asigna otro significado. Uno de estos significados y que se empiezan a incorporarse en las cruces de nuestros cementerios va a ser la sankofa, que es una pequeña parte de la tradición filosófica Akam. Parte de la interpretación informal erudita plantea que la sankofa representa el fenómeno de la diáspora, porque incluso aparece en toda América. Es lo que yo veo, el primer símbolo que yo veo en este cementerio en Nueva York, y a partir de eso inicio el estudio, e incluso hay una película que la pueden buscar en YouTube que se llama Sankofa, no la voy a spoilear, pero el que le interese ver cuál es la temática relacionada al esclavismo, es muy interesante de verla. Una película incluso vieja. Esta sankofa puede ser representado, como aparece en la imagen de la parte derecha superior, por un ave que toma un huevo de su espalda, o por el arabesco con forma de corazón que termina en dos rulos en su parte inferior. Esto podemos verlo, por ejemplo, en la foto lateral derecha inferior, en el ingreso, por ejemplo, al cementerio de Santa Catalina, de una de las estancias jesuíticas, es el cementerio público, no el que está dentro y al lado de la iglesia. En la foto central podemos ver otras sancofas que forman una cruz en el cementerio de Tegua, uno de los más antiguos de Córdoba, y a la izquierda podemos ver otra cruz formada también por cruces, por sancofas, este símbolo, que se encuentra en el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, pero que originalmente era parte del cementerio de Tegua. El cementerio de Tegua es el que mayor cantidad de cruces con símbolos africanos y de mayor diversidad hemos encontrado hasta ahora. Pero ¿por qué esta sankofa siempre va a aparecer en lugares altos, incluso en las torres de las iglesias, en las partes altas de los entierros? Porque su significado, este concepto moralizante, nos dice que esta sankofa quiere decir mirar al pasado para entender el presente y no olvidar. Y siempre va como en lugares altos como un recordatorio para los grupos que sincretizan estas cruces latinas y le colocan en ellos lenguajes y información para las cofradías o los grupos especiales que participaban de esclavizados, que participaban de las misas. Pasemos a la próxima imagen. Intento ir rápido para cumplir con los tiempos. Y el otro símbolo es un símbolo que es muy importante y que se repite y que también en la primera presentación se hizo alusión y en las otras, es el cosmograma Bakongo, que es un cosmograma que viene desde el Congo, en donde la idea religiosa de los pueblos viene muy asociado entre los mundos materiales y el mundo inmaterial, en donde estos pueblos son pueblos animistas, donde creen que el herrero, incluso en muchos casos, al momento de forjar una pieza en el yunque, le da vida y le otorga vida al momento de otorgarle un nombre.
y representa esa cruz para ellos, este cosmograma donde está en la parte superior el norte, es el sol, el mediodía, lo masculino, a la izquierda es el oeste, está representado el oeste, también como el crepúsculo, la transición de la vida y la muerte. Hacia abajo el sur es la noche, lo femenino, el mundo de los muertos y de los espíritus, y a la derecha el este, que es el amanecer, la transición espiritual, muy asociado también al nacimiento. Este símbolo van a ellos tomarlo, nosotros lo vamos a tomar como una cruz simple latina, pero para ellos cuando vean una cruz cristiana, lo que ellos van a estar es viendo un Ninkisi, y dentro de su Ninkisi van a estar viendo este cosmograma, que a veces digo así medio en broma, por decirle, ellos se lo pusieron a los curas por todos lados. Acá en Córdoba, por lo menos, los curas no se estarían contentos, ¿no? Pero no les quedó otra que en su sincretismo ponerlo aquí. Y la foto que tenemos a la derecha y abajo, les muestro esto porque creemos, bueno, están nada más que en las cruces cristianas y en los cementerios, y son prácticas religiosas que ya no se ven tanto. Esa foto no tiene más de un año, es de un barrio de acá de Córdoba, muy cercano donde entrena un club, porque utilizan mucho la magia en los clubes de acá de Córdoba, y lo que podemos ver era, en el círculo se ve carbón, allí había una ofrenda de animales muertos, y por debajo podemos ver el cosmograma, esta protección, han encerrado, debe ser los del otro club, o los del club que iba a ser afectado, perdón, en un cruce de caminos han colocado ese círculo de contención, esta circularidad de la vida, y por debajo la cruz o la X del cosmograma, es también esta representación de la protección espiritual para hacer que esa ofrenda saliera de ese lugar. Pasemos a la próxima, pero es una foto, quería mostrar como algo actual que está pasando. Y aquí nos vamos a encontrar con esto que decíamos, de estos entierros asociados a las iglesias, la iglesia de la Compañía de Jesús, patrimonio mundial. En su ingreso podemos ver en la foto superior izquierda, en la parte de abajo de la foto, se ve allí la cruz, esa cruz que da ingreso al atrio de la iglesia de la Compañía, que se ve ampliada a la derecha, y vemos que es una cruz que está formada en su parte superior por 3 sarcófagos marcadas en color verde, ¿sí? Que son los que mostrábamos anteriormente, y después vemos dos X que vemos en el interior y que terminan de conformar en rojo la cruz. Esos son símbolos de tanto de la región de Ghana y del Congo, y acá vemos el cosmograma que veíamos anterior, el Bakongo, colocado también en la cruz. Una cruz conformada plenamente por símbolos africanos, ¿sí? De la religión africana. Y que, pasemos a la próxima imagen, por favor, nos muestran, al igual que los símbolos que aparecen dentro de las capillas laterales de la Catedral de Córdoba, ¿sí? También aparecen estas cruces, vean, muy similares a la anterior, también conformadas por las sancofas, nada más que con la diferencia que por debajo aparece un pequeño corazón con una colita, que ya lo vamos a ver en otra imagen, y eso nos muestra que eso podría ser también o una representación diferente de la sancofa, o ser la representación del símbolo de Acoma, que es de la paciencia y la tolerancia. Pero la cruz anterior de la iglesia de la Compañía de Jesús, como esta, lo que nos están indicando que en ese lugar hay entierros. En la iglesia de la Compañía de Jesús, para hacer las entradas de las sillas de discapacitados, se excavó y ahí se levantaron varios cuerpos, y aquí en la catedral, justo debajo de estas cruces, el piso se estaba ondulando, tuvimos que hacer un estudio de suelo, porque estaba todo levantado el piso, apenas empezamos a hacer el sondeo, a los 25 centímetros empezaron a aparecer restos óseos humanos, o sea que estas cruces, en esta simbología africana, aparecen asociados a áreas de entierro dentro de las iglesias. Pasemos a la próxima.
Acá, para comparar, mostramos a la izquierda y en la parte superior el cementerio afro del Palmar en Colombia, y para qué, simplemente para mostrar el símbolo de la circularidad, ¿no? Este bacongo, cómo se utiliza, y cómo lo podemos ver en el cementerio de Tegua, en el sur de la provincia de Córdoba, nada más que con la diferencia que podemos ver en la foto superior derecha, que en el lugar de tener las puntas como de estrellas, se proyectan cruces, ¿sí? Pero vean la similitud entre las imágenes que tenemos tanto a la derecha como en el centro del PowerPoint. Pasemos a la próxima. Este es un caso especial y me voy a detener un segundito nada más. No está dentro de la parte cementerio, o sea, que estamos haciendo alusión, pero está en la cruz del templo de Santa Teresa, es la cruz del campanario, está del otro lado, se encuentra el cementerio, y siempre lo que digo, la pregunta es, ¿esto que está en la punta del campanario, es realmente una cruz cristiana o qué era? Y buscando y trabajando con un libro de Lidia Cabrera, encontramos que es el símbolo, obviamente reinterpretado por un herrero local, de la patitemba o símbolo mágico de la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. En este caso, vean que son similares los elementos naturales, en la punta superior que aparece como esta cruz, en donde podemos ver que en la parte superior en realidad tiene el formato como si fuera de una planta. Posteriormente, a los costados aparecen representados nuevamente la X del bacongo, pero esa X del bacongo ha sido colocado y tiene la forma también, como aparece en el símbolo, como de dos flechas que atraviesan un corazón, el corazón que tiene claramente esa colita abajo, que no sabemos si es una sancofa o hace alusión a otro símbolo africano, como le decíamos, como la coma. Aparecen en la parte inferior también dos zancofas, perdón, y como exactamente igual en la misma posición, el sol y la luna. Esto el padre Grenon lo dibuja y lo representa como una veleta. Pero bueno, este símbolo, para que veamos el difusionismo que tiene y el movimiento que hay también en América de estos conocimientos, este símbolo, de la patitemba, es desde una cofradía, de un grupo de una cofradía de Cuba, que se dedicaba a recibir y a colaborar y ayudar con los viajeros, ¿no? Entonces eso lo pueden buscar, hay varias publicaciones y trabajos, pero me pareció un ejemplo interesante porque está en la cúspide, en la parte alta de la iglesia de un convento de monjas de clausura, en donde podemos ver que ellos han colocado su símbolo y todas sus tradiciones. Podemos interpretar que nos quisieron decir, todavía no sabemos, eso es uno de los problemas de la arqueología, pero lo podemos ver. Aquí, en el cementerio de Carolla, podemos ver a la izquierda una cruz, un varón, y a la derecha el varón que está representado y que aparece también en el cementerio de Nueva York. Ese fue uno de los símbolos también que rápidamente vi, que me di cuenta. Muchos de ustedes tienen este símbolo en el cementerio, pero para que esté completo siempre tiene que estar acompañado de los 3 escalones que ustedes pueden ver en ese lugar. Hemos encontrado en un sitio jesuítico también en La Rioja, gracias a un arqueólogo de La Rioja, que nos mostró un lugar, también, me dice, no sé si es un cementerio, vamos, déjame que lo vea, y cuando fuimos, era realmente un círculo mágico con un varón en el centro, y la cruz formaba el bacongo. Pasemos a la próxima. Aquí simplemente podemos ver en los cementerios, como les decía anteriormente, aquí es un caso de tomé uno del sur, uno del centro y uno del norte de la provincia de Córdoba. A la izquierda del cementerio está de Santa Catalina, podemos ver una sancofa dibujada sobre la chapa, hoy en día es una visión moderna de esto, con un corazón, igual como veíamos anteriormente, pero dibujado. En el centro está el cementerio de Tegua, con las cruces que vimos anteriormente. A la derecha el cementerio de Colonia Carolla, que es muy similar la imagen a la que vimos en las cruces de Colombia, pero vean que aquí se le agrega un elemento, un entierro nuevo, al cual por debajo se le agrega una vasija con un cucharón, imitando a lo que vendría a ser un contenedor para magia.
¿sí? O sea que es un elemento, vea cómo se empiezan a intercambiar y a aparecer estos elementos asociados a las cruces. Y hay muchos más, yo me estoy siendo muy puntual y muy concreto. Después el cementerio de Piedritas Blancas, abajo, y me gusta una frase que vemos de vuelta en los mismos símbolos, lo que dice Lidia Cabrera, como plantea Lidia Cabrera en su libro Abra Foruna, un símbolo es una realidad. Lo tenemos ahí en las cruces, una realidad que nos habla de estos pueblos esclavizados que llegaron a América. Pero nunca nos debemos olvidar que un símbolo no son nada sin las personas que lo dieron, le dieron y le dan un significado, ¿no? Estos esclavizados y nosotros hoy en día que somos los replicadores de este mensaje. Y pasemos a la última. Como conclusión, y después van a poder tener el escrito donde hay más información, dice, las formas geométricas de los herreros son artesanías comunicativas, en la que el producto estético de la transfiguración de los ecos afrohispanos nos revelan en el lenguaje visual de la cruz los signos Andrica y Congo, y los signos del cristianismo como señal intencionales que sintetizan en la zanconfa incorporado por los herreros esclavizados, que las cruces de hierro perduran porque vienen de lejos para iluminar el presente y parten de este siglo para enriquecer el futuro. Esta última es una frase de Magno Fernández de Reis del año 2009. Muchas gracias.